Mi interés principal en la vida es de trabajar. Yo me jubilé a los 25 años. Después empecé a divertirme. Me gusta lo que hago. Yo vengo de una familia muy unida, donde mi padre era la cabeza de la familia, en un ambiente donde los negocios eran prioridad. Y se presentó la oportunidad de entrar en un negocio de bingo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la concesión de los juegos en Río Negro. Son varios casinos donde algunos tenían hoteles y construimos otros hoteles en los otros casinos que explotamos en Río Negro. Primera provincia que se metió en un casino de online en el 2015. La realidad es que todo el mundo quiere vivir en un mundo ideal, pero es que vivimos en un mundo real. Hay que saber adaptarse a esa realidad, que Argentina o otros países, y actuar en función de esa realidad. Mira, el que gana mucho para nosotros es la mejor publicidad que puede pasar. El jugador que gana, más va a hablar de lo que ganó en el casino, es una buena publicidad. Nosotros, esa plata se redistribuye en el jugador que están jugando. La ludopatía es un tema que tenemos procedimiento muchas veces controlado y reglamentado por las loterías. Bueno, un nuevo capítulo de aquí, La Maratón. Hoy pensamos que iba a ser un invitado especial, pero tenemos dos invitados especiales. Como podrán observar, nos encontramos en el departamento de Nachito, estamos en una nueva locación. Francis Renaud y Jean-Claude, que nos acabamos de conocer. Antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio, por estar aquí sentados con nosotros. Si quieren introducirse, Francis, la primera pregunta que teníamos preparado para vos era para el oyente, para quien está viendo. ¿Qué debería entender de tu pasado? ¿Qué debería saber de tu pasado para entender hoy quién sos? Nací en Francia, estudié en Francia hasta los 21 años. Me recibí de una universidad de Business Administration. Después pasé 2 años en Argentina, principalmente en el campo. En ese momento estábamos en el negocio de carne y teníamos un campo en Argentina, en Entre Ríos. Y al lado de mi amigo Jean-Claude, que también tenía un campo en la misma zona. Y bueno, de ahí pasé 2 años en Argentina, visitando amigos de la familia y viviendo en el campo principalmente. De ahí me fui a vivir en los Estados Unidos. Todo relacionado con el negocio de la carne, que era un negocio que de familia y que estaba involucrado en ese momento. Y pasé 30 años en los Estados Unidos. Los últimos 10 años fue una mezcla de pasar 6 meses acá, 6 meses en los Estados Unidos, donde tengo todos mis hijos ahora que viven allá. Todos mis hijos, excepto uno, vive en Argentina con nosotros y los otros 3 en los Estados Unidos. Y así es mi vida. Y hace 18 años que vivo acá de forma permanente, digamos. Ok. Y digamos, vos mencionabas que en un comienzo se dedicaba al negocio de la carne. Tu familia, quien fundó esta empresa, por así decirlo, fue tu padre, si no me equivoco, Albert. ¿O cómo fue que comenzó estos negocios relacionados a la carne? Él también es francés, migró aquí a Argentina. Sí, no, sí, mi padre que empezó el negocio de carne, de distribución de carne en Francia y de importación. Entonces empezamos, el país más importante para importar es Argentina, así que él vino, de hecho cuando nací él estaba acá haciendo negocios. Y bueno, así nació el contacto en Argentina. Hay una oficina que tuvimos con el padre de Jean-Claude, que también estaba. Nos hizo muchos contactos. Realmente por el padre de Jean-Claude nos hicimos los primeros contactos en Argentina y se desarrolló con su padre, que siempre fue un amigo de la casa de toda la vida. Y bueno, siguió en Argentina y después desarrollamos también un negocio de carnes y otras inversiones en los Estados Unidos. Y
y me quedé, sí, durante 30 años más o menos. Viajé bastante. Y después el negocio de la carne, si no me equivoco, corregime si me equivoco, Francis, el grupo Renault más que nada se dedica a lo que son los casinos, a los hoteles, ¿no? Hoy en día, ¿cómo fue ese cambio de rumbros, de rumbo, si se quiere? Así es, sí. Sí, medio raro como cambio, ¿no? De la carne a los casinos, pero fue porque buscando otra oportunidad de negocio, no que el negocio de la carne era malo, pero era un negocio más difícil, importaciones, restricción de importación a veces con los países, desde la restricción de cambio, era mucho más complicado hace años atrás, porque no tenías solamente el euro, el dólar, tenías toda Europa, tenía su moneda, era un negocio más complicado. Y a los tres, mi hermano, mi padre y yo, nos gustaban los casinos, jugar, y se dio la oportunidad, que la buscamos, pero se dio la oportunidad de comprar un casino en Francia, el primero que compramos hace muchos años, porque hubo como 15 años que teníamos los dos negocios en paralelo. Teníamos todavía los negocios de carne y empezamos a crecer en el negocio de casino. Primero en Francia, donde desarrollamos el negocio en los años 80, 90. Y después la oportunidad de, teniendo un pie en Argentina, como ya conocíamos el país, y cuando se empezó a privatizar casi todo el país con Menem, nos pareció una oportunidad para ver lo que pasaba al nivel casino, porque muchos casinos y muchos negocios de juego en ese momento eran explotados por la provincia o por el... Entonces, y se privatizaban. En cada provincia empezó a privatizar sus casinos, o desarrollarlos, a hacer llamar a licitación para ampliar el negocio. Y ese proceso duró, bueno, hasta poco, que ahora se van renovando las concesiones. Pero eso fue en los años 90, que vivimos acá y participamos en un par de licitación, y siendo nuevo no era algo fácil introducirnos, ver cómo se manejaba, porque cada país tiene su forma de hacer, de licitar, y ser nuevo cuesta un tiempo para conocer, para saber cómo. Y se presentó la oportunidad de entrar en un negocio de bingo en la provincia de Buenos Aires, y lo que hicimos en el año 95. Así fue el principio de las etapas argentinas en el negocio del juego. Genial. Y yo volviendo un poco más para tu pasado, acá como te contaba hace un ratito, nos gusta mucho aprender de la experiencia de los demás, de también las habilidades que tienen los demás para afrontar la vida, para encarar negocios. Vos en particular, ¿cuáles crees que son los valores que aprendiste de chico o esas enseñanzas que te haya dejado quizás tu padre o tu familia en general, que te hicieron ser, que te llevaron a ser quien sos hoy? Vos esto que comentabas, por ejemplo, me quedé mucho con la frase que dijiste de se presentó una oportunidad, mejor dicho, buscamos la oportunidad. Eso fue como algo que resalto lo que dijiste. Sí, bueno, la experiencia, yo creo que primero sale de tu educación y no solamente lo que aprendes en el colegio, pero de la educación familiar. Yo vengo de una familia muy unida, donde mi padre era la cabeza de la familia, y fue crecí en un ambiente donde los negocios eran prioridades, aunque teníamos una vida familiar, pero
Vi siempre a mi padre ocupado y haciendo distintas cosas. Entonces, la influencia de tener un padre que te enseña a tomar tu responsabilidad, pero al mismo tiempo de saber darle una prioridad para buscar lo que te interesa. Porque a mí mi interés principal en la vida es de trabajar. Me gusta lo que hago. De hecho, digo a todo el mundo, digo, yo me jubilé a los 25 años. Después empecé a divertirme. Es como... Y aprendí eso con mi padre, que tenía el hobby también que eran los caballos de carrera. Es muy popular en Europa el caballo de trote, y él hacía carreras en amateur, pero fue campeón del mundo. Entonces, era siempre mezclando los intereses, y eso lo que fue mi base de enseñanza, creo. Y después, bueno, si buscas las oportunidades se presentan todo el tiempo. Hay que saber cuál te interesa y cuál puedes desarrollar. Porque es más en la selección de las oportunidades que de buscarlas. Una pregunta que teníamos era, estando hace tanto tiempo en la industria, que por ahí, como todo avanza, se introduce tecnología, pensamos mucho en las apuestas online, que se hacen mucho ahora, o los casinos online. ¿Qué innovaciones ustedes tienen siempre en mente, o cómo encaran ese avance? Desde ya tenemos ahora, desde el año 2010, tenemos la concesión de los juegos en Río Negro, son varios casinos donde algunos tenían hoteles, y construimos otros hoteles en los otros casinos que explotamos en Río Negro, y tenemos la licencia éramos uno de la primera provincia que se metió en un casino del online en el 2015. Y siempre quedándonos en la jurisdicción de la provincia de Río Negro, porque es la explotación que no puede dar la lotería cuando estás en una provincia está dentro de su jurisdicción. Y tenemos ahora 2 casinos online que compiten más o menos, porque uno trae más las apuestas deportivas y el otro las apuestas de casinos. Y la tecnología ayuda ahora, últimamente, a desarrollar más toda la comunicación, hacerse conocer, desarrollar juegos más nuevos, más interesantes. Durante la pandemia todos los casinos en vivo, todos los casinos fueron cerrados, los hoteles también, bueno, como todo el país. No hubo... Y el juego online sí se desarrolló bastante. Bueno, lo apoyamos, nos concentramos con parte del personal que podían hacerlo de su casa o en cantidad limitada en las oficinas nuestras, donde había espacio, de desarrollar el juego online, que fue bastante fácil porque la gente estaba en casa, una oportunidad. Era más de comunicar a los clientes que teníamos que había la oportunidad de los que no sabían que podían conectarse en el casino online. Y sí, funciona muy bien. Hoy en día, ¿dónde es que, digamos, mencionaste que en Viedma tienen casinos, y qué otros lugares físicos? En Chipoleti, General Roca, Viedma, como mencionaste, en Las Grutas, que va creciendo lindo las grutas porque es una linda zona sobre el mar. Y tenemos un casino también en Choel, en Catriel, en Regina, y por abrir uno en Cinco Salto dentro de pocos meses. Teniendo una estructura tan grande, casinos por todo el país, también, según lo que vimos en la página, el grupo Renault también tiene en otros continentes.
¿Cómo manejan la gestión de algo tan grande? ¿Cómo lo llevas vos en el día a día? Sigue siendo un negocio familiar. Hoy, bueno, mi padre falleció hace 20 años, o casi 20 años, y mi hermano, yo y ahora son dos de mis hijos que trabajan conmigo y dos de mis sobrinos también que trabajan. Principalmente entre todos nos dividimos un poco la responsabilidad y cada uno tiene su sector y lo manejamos de esta forma. Mi hermano, mis sobrinos están más en la parte de Egipto, donde tenemos casinos, y en Francia, y mis hijos y yo más en la parte América Latina Central, donde tenemos un casino en Costa Rica, hotel casino en Costa Rica, y acá donde estoy yo, y bueno, entre otras actividades, pero principalmente la actividad del casino se maneja de esta forma. Y al momento de abrir quizás una nueva sede, un nuevo casino, ¿cómo deciden el lugar? ¿Tienen en cuenta, a ver, además de las condiciones económicas de cada país, creo yo, tienen en cuenta alguna característica de la población, de que quizás piensan que a tal tipo de población le puede gustar un poco más lo que es el juego, que no? ¿O es una variable que quizás no tienen? No, si no hay gente, si vas en el medio del campo donde solamente vacas, no vas a tener mucho juego. Pero no, la densidad de la población es importante. No es decir que casinos chicos, como en algunas de las ciudades donde estamos en Río Negro, no pueden funcionar. Está más reducida la actividad o la actividad turística que puedes ofrecer por el tamaño de la ciudad donde estamos. Pero no, es importante de tener una población. De hecho, si yo tenía que reglamentar el juego, lo haría solamente en ciudades más importantes y probablemente turísticas, para evitar que ciudades que tienen... Acá está bastante contenido en la ciudad de Buenos Aires, porque tenés el hipódromo, el barco, entonces no tenés juegos en toda cada cuadra. ¿Tienen algún protocolo o algunas medidas para cuando alguien gana mucha plata y es un poco sospechoso? ¿O para cuando alguien pierde mucha plata y ya es perjudicial quizás para su bienestar, y tienen medidas para ese tipo de cosas que pueden surgir en el juego? Sí, son dos casos distintos. Pero, mira, el que gana mucho para nosotros es la mejor publicidad que puede pasar. Los negocios de juego son, que sea negocio de paño, de máquinas, tienen un porcentaje que queda por la casa. Y entonces el jugador que gana, más gana, más va a hablar de lo que ganó en el casino, es una buena publicidad. Nosotros, esa plata se redistribuye en los jugadores que están jugando. Entonces, no afecta ni psicológicamente. Más, yo digo, cuando uno gana mucho, digo, bueno, qué bueno, porque van a hablar y bueno, cuando pierden mucho es un tema y por eso hay control tenemos que tener todo un protocolo para detectar a gente que pasan demasiado tiempo, y se nota cuando un jugador está la ludopatía es un tema que tenemos procedimiento muchas veces controlado y reglamentado por las loterías. Es un esfuerzo compartido donde tenemos que aplicar guías y reglamento de ludopatía. Y se nota en la gente si pierden mucha plata y si pasan demasiado tiempo en un casino. Y hay todo un procedimiento para avisar a la persona, para decirle que mira, tenía que retirarse, que volver otro día, y bueno, y si aconsejarlos, normalmente hay un número de teléfono que pueden llamar para que otras personas
Bueno, y yo creo que ya que trajiste acá a tu mejor amigo de toda la vida, quieren contarnos un poquito cómo nació la amistad, cómo se transformó en sociedad en los negocios. Mira, cómo nació, no sé, porque yo nací en Argentina. ah, Pero Nos volviste en conocemos, Francia. sí, yo volví, Volviste y estudiaste en Francia. estudié en Francia. Entonces ahí no, bueno, nuestros padres hacían negocios Sí, sí, sí. juntos y eran amigos también. Entonces eso, Así que nuestras siempre madres nos también. conocimos, ¿no? Entonces hubo una, Siempre tuvimos contacto de vez en cuando un poco alejado, después más cercanos. Te fui a visitar en, en los Estados Unidos, sí, en sí, Francia, sí, sí, sí. nos vimos. Nunca perdimos el contacto. A veces hubo años donde no nos vimos. Y cuando empecé a volver acá en Argentina, Jean-Claude es el que me presentó a la gente que tenían el bingo en provincia, porque él era amigo de uno de los socios del momento. O sea que yo en mi trabajo, Y Jean-Claude inició el contacto y permitió que era. Y de ahí, o sea que yo primero me fui a Francia, hice mis estudios en Francia y después de mis estudios empecé a trabajar en Francia. Y dentro de ese trabajo tenía que cubrir toda la era sudamericana era mi zona, digamos, porque hablaba español, me gustaba la América Latina. Entonces venía seguido a Buenos Aires, a Caracas, mucho Caracas. Bueno, y dentro de esos viajes se desarrolló ciertas cosas en Argentina. Dentro de mis actividades, después me desarrollé más en quedarme en Argentina y tratar de buscar negocios o apoyar empresas francesas que venían en Argentina, o buscar empresas en Francia para que desarrollen en Argentina su actividad. Empecé con actividades en el campo, y porque teníamos un campo en Entre Ríos, y dentro de las cosas que yo me dediqué la primera cosa fue de importar sembradoras neumáticas para sembrar soja, maíz, ¿no? Soja, maíz, girasol. Y bueno, se hizo un acuerdo con una empresa de Rosario. Nos importábamos la parte, digamos, que tenía más tecnología, y en Argentina se armaba todo el soporte de los... Pero a esa época la sembradora tenía 5 o 7 surcos. Hoy en día las sembradoras tienen 14, 18, 20 surcos. Argentina se desarrolló de una manera extraordinaria. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y un momento su padre me preguntó de buscar una actividad. Entonces emprendí con Albert, emprendimos una búsqueda en Argentina. Fuimos al sur también, y recorrimos varias provincias. Y bueno, y ya que, digamos, se pudo desarrollar de todos los lugares que fuimos mirando, fue acá en Avellaneda. Y ahí Francis y su padre se entendieron y pensaron que ahí había que... Digamos que gracias a vos, bueno, que el grupo Renault, que Francis y su padre pudieron ingresar aquí a Argentina. Sí. Ingresar sí, pero no sirve si no tenés, no es ingresar. El negocio es de dedicar, trabajar, conocimiento, invertir, tecnología, trajeron mucha mejoramiento
conocimientos de que tenían de los Estados Unidos y de Francia. La introducción es abrir la puerta, pero después hay que trabajar y con toda la tecnología y la fe. Fue muy importante. Me acuerdo mucho de la moquette que trajiste. Sí, sí, conceptos nuevos, a lo mejor para tener el negocio desarrollar un poco más en Francia, que pudimos adelantar algunas cosas Te trajeron nuevas. cosas de afuera para acá. Sí, más de decoración, de hacerlo más atractivo, sí. Y si tuviesen que, Jean-Claude, si tuvieses que decir una característica para poder mantener esta relación tan larga, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre, nosotros somos también amigos hace, ya van a ser 10, 14 años, y yo creo que tenemos para rato, ¿no? Que la confianza, que el respeto. Es la única palabra. Pero no solamente en la amistad. La palabra confianza es en el negocio, en la amistad. Sí, es muy importante. Es la primera. A nosotros miran muchos chicos que quieren emprender, que quieren empezar su propio negocio y buscan en los capítulos alguna inspiración o alguna enseñanza que puedan transmitir. En tu caso, y después que me contabas también, Jean-Claude, ¿tuvieron algún desafío muy fuerte a lo largo de la vida? Quizás no quizás profesional, pero sí personal, que afecta a todo. Cuando uno tiene un problema también personal, te afecta en el trabajo. ¿Y cuál fue, de qué pudieron agarrarse para superarlo, digamos? Yo creo que lo que es importante es siempre, para mí por lo menos, de seguir creciendo en lo que estás haciendo, porque siempre te da un objetivo más adelante. Y eso te permite resolver los problemas que surgen si sabes dónde vas a apostar. ¿Te ha tocado vivir alguna de las crisis económicas fuertes que tuvimos acá y eso lo pudiste atravesar? En 95 hasta ahora viví algunas crisis, la de 2001 pero bueno, siempre encontrás, cuando estás enfrente del problema, tienes que resolverlo. Entonces, me acuerdo en los bingos en ese momento que crecían muchísimo porque fue la época donde empezaron las máquinas a estar autorizados. Las máquinas estaban autorizadas en los bingos en ese momento. Trabajamos con 7 monedas distintas. Es más complejo teníamos peso, el dólar, el PayPal, el COP, los tickets restaurant también, que eran moneda de cambio, el ticket canasta y todo eso. Entonces era toda una experiencia de resolver eso en el momento. Hasta pagar a los empleados, no podíamos recurrir al sistema bancario. Entonces teníamos que poner en una mesa enorme los sueldos de cada uno y al fin de mes, te pago un poco con el COP, un poco con pesos, un poco con... así sobrevivimos todos, pero se hizo el negocio. Entonces, crisis sí vivimos algunas. Estamos atravesando una ahora mismo. De hecho, el negocio va aflojando bastante desde la mitad del año pasado. Que, sí, no solamente desde las elecciones, pero antes ya se hizo más difícil la economía y cuando se hace más difícil, somos un negocio más. Y sufrimos de la misma manera a la dificultad económica que tiene la gente. ¿Y vos cuál dirías que es alguna de las claves que tendés para superar estas crisis? ¿Planificar, aferrarte a una estrategia y seguir? Sí, cambiar de estrategia si pensás que te equivocaste, no tener miedo de volver atrás y decir, bueno, vale, vamos, corregimos, hacemos otra cosa. Sentir el tema, el problema enseguida y tratar de resolverlo. Hay siempre una solución.
no es siempre la más fácil, la más barata o negocia, pero hay siempre soluciones y tenés que reaccionar rápidamente y ajustar a medida que va pasando el tiempo. Yo creo que es mi forma de hacer. Ajá. ¿Y vos, Jean-Claude? La realidad es que todo el mundo quiere vivir en un mundo ideal, pero es que vivimos en un mundo real. No es que vivimos en el mundo que todo el mundo se imagina y todo eso. Vivimos con una realidad. Una realidad argentina. Y sí, pero hay que saber adaptarse a esa realidad, que Argentina o otros países, y actuar en función de esa realidad. Y los argentinos son muy buenos en adaptarse, tienen una rapidez de vitalidad, de fuerza, Si tuviesen que destacar algún consejo, ¿no?, que tuvieron a lo largo de la carrera, Jean-Claude, algún consejo que te haya dado un conocido, quizás tu padre, un familiar o alguien que te haya, digamos, una frase que tengas en la cabeza presente a lo largo de tu carrera. ¿Tenés alguna que se te ocurra? Mira, la primera frase que me impactó es que mi padre me dijo, mira, la puerta de casa está siempre abierta. Y eso te da confianza de poder salir sabiendo que puedes volver en tu casa, digamos. Que tenés algo que te puede recibir. Pues eso te permite ir y hacer experiencias y sabes que tenés atrás tuyo alguien o una familia que Que te apoya. te apoya, claro. Puedes tomar riesgos más tranquilo, digamos. Sí. Eso fue la primera. Pues si tuve seguramente otras. No, pero esa fue la Más primera que se personal. te vino a la Sí, cabeza, sí, así que sí, fue muy la linda, primera. muy linda frase. Si tuvieran que decirle algo a su yo, o sea, Jean-Claude, vos al Jean-Claude de 20 años, ¿qué le dirías para que a vos mismo del pasado, al Jean-Claude de 20 años, qué le dirías? No, yo le diría, no. Yo pienso que una cosa, uno siente cosas. Uno siente el peligro, siente quizás un poco también donde hay que meterse, donde no hay que meterse. Hay intuición. Cuando uno siente que hay que seguir un poco también su intuición. Sí. Muy interesante. Vos los dejo. Tú, Francis. Yo le diría, no cambias nada. A mí me fue bien, lo pasé bien. Yo, si tienes que hacer lo mismo, hacelo. Bueno, hasta acá eran nuestras preguntas. No sé si ustedes quieren agregar algo que no les hayamos preguntado, contar algo que quieran que quede en el video. No, creo que es un buen resumen. A veces uno no tiene por dónde empezar, pero no, ustedes manejaron bien la entrevista, bastante completa. Bueno, si llegan hasta acá, muchísimas gracias por verlo todo. Suscríbanse, como siempre, denle un me gusta y déjenos algún comentario de cualquier otro invitado que quieran que traigamos y qué les pareció esta linda charla que tuvimos recién. Nos vemos en el próximo juego que viene. Gracias.